Ocurrido en Pilar, donde un joven asesinó a su madre y también a su padrastro. En consecuencia, la investigación avanza en el sentido de que este joven le habría comentado a su abogada defensora que cometió canibalismo. Si bien él se negó a declarar ante la justicia, en la primera entrevista que estuvo con su abogada defensora, allí le detalló lo que había ocurrido. Dijo que comió una porción del cuerpo de su madre. Esto hay que probarlo, faltan las pericias, no se sabe también si esto forma parte de la estrategia de la defensa de este joven acusado del doble crimen, como para tratar de que sea alojado en un instituto neuropsiquiátrico, pero ahora la justicia está investigando concretamente si ocurrió el hecho de canibalismo. ¿Y qué es el canibalismo? Abordamos el tema con un profesional y nos explica de qué se trata concretamente el canibalismo. El parricidio ocurrido hace unos días en Pilar no deja de tener derivaciones impactantes y oscuras. El principal sospechoso confesó ante su abogada que había comido pedazos de sus víctimas. Cuando pensamos que esta costumbre salvaje de otras culturas había quedado en el olvido, nos encontramos con un hecho casi sin precedentes en nuestro país: el canibalismo. Una conducta estudiada por la antropología en donde comer la carne del enemigo significaba apropiarse de sus poderes, algo que en este caso en particular tiene otra explicación. En los rituales que tienen que ver, y esto es lo que hace interesante en esto, en los rituales que tienen que ver con el parricidio, comerse al padre en realidad tiene que ver con la liberación de dos tabúes. Una es justamente pasar la ley paterna y la otra adquirir sus poderes. Por eso es bastante interesante en estos casos el imaginar cuál es el imaginario, obviamente psicopatológico. Obviamente se trata de una alteración mental por parte de esa persona. ¿Por qué una alteración mental? Y porque no forma parte de un contexto cultural. En la historia, la antropofagia fue un tema presente en todas las culturas, pero interpretado de manera diferente según los rituales de quienes lo practicaban. Los antropólogos lo dividen en dos: canibalismo aprendido o por supervivencia. La idea de que la guerra tribal, en que el jefe de tribu devora o es devorado, es algo muy arcaico. ¿Qué pasa cuando esto ocurre en los días actuales, en los cuales eso no ocurre en un contexto cultural? Nuestra mente está pensada en términos casi como capas evolutivas, en las cuales en la medida que hacemos una regresión psicopatológica, por ejemplo por una enfermedad crónica, que podría ser una psicosis crónica, es factible que ciertos comportamientos no esperados vuelvan y se activen estos comportamientos arcaicos en lo colectivo de la humanidad, no arcaicos en el sujeto mismo, ¿no? En la ficción, el caníbal creado por el novelista Thomas Harris, el psicópata Hannibal Lecter, fue el más popular de todos. En nuestro país hubo casos esporádicos que se recuerdan. Por ejemplo, lo ocurrido en Sierra Chica con el motín más sangriento de la historia, en donde los 12 apóstoles, una banda de presos que intentó escapar de la cárcel, cocinó empanadas rellenas con carne humana para alimentar a otros reclusos penitenciarios y rehenes. Si uno partiera de la idea de un comportamiento regresivo, tendría que pensar en alguna patología deteriorante crónica, como podría ser una psicosis crónica, en la cual el sujeto no estaría realmente en condiciones completas de entender el hecho como lo podemos entender nosotros. Sí, en un contexto simbólico. Convengamos que si alguien hace esto en un contexto para liberarse de traumas o conflictos internos, de alguna manera no está ubicado en el aquí y ahora, sino está ubicado en su imaginario interno. El parricidio ocurrido en Pilar nos vuelve a enfrentar a una práctica propia del mundo animal, pero no aceptada en los humanos. Una práctica que imaginábamos del pasado: el canibalismo.